Bueno, gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Por supuesto, le doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en el video de hoy vamos a continuar con la serie de clases dedicadas a las meditaciones metafísicas de René Descartes. Hemos estado abordando las distintas meditaciones por cada uno de los videos, pero en específico en la meditación número 3 lo estamos haciendo en dos partes. Esta sería la segunda, dado que es bastante extensa para utilizar terminología cartesiana. Ya saben que estamos utilizando dos ediciones para, digamos, dilucidar mejor un poco las traducciones también, que son la de Pablo Pavesi, editorial Prometeo, y también la de Jorge Aurelio Díaz, de editorial Gredos, y que citamos con Adam Taneri, 1996, volumen 9, que es el X-1 de esa edición. Dicho esto, está mejor explicado ya en los otros videos, en los cuales también hablamos de la primera edición de 1641, la de 1642 en latín y después cómo sale la edición francesa. Después, obviamente, hablamos del contenido a la carta a los señores decanos y doctores de la Sagrada Facultad de Teología de París. Esta cuestión entre tensión y fe, que es de algún punto lo que le va a llevar a hacer una meditación metafísica y de filosofía primera al señor Descartes. Después, obviamente, esta cuestión del cultivo de su obra y su nuevo método, para poder llegar a ideas claras y distintas y poder considerarlas entonces como verdaderas. Hace todo en la primera meditación una crítica a las falsas opiniones. De aquello que él creía considerar y obtener como verdadero, se da cuenta de que puede dudar de ello y que todo aquello que le implica una cierta duda no es un conocimiento certero. Entonces tiene que destruir un montón de prejuicios, costumbre, hábitos a los cuales está atenido en su conocimiento y en su orden de vida cotidiana para poder buscar un nuevo punto fijo para conocer, ¿no? Bueno, hace también esta distinción entre el sueño y la vigilia, el tema de que los sentidos nos engañan, el sueño toma elementos de lo real y para todo esto también lo que termina sucediendo es esta cuestión de la facultad de conocimiento va a quedar, digamos, desligada o estos modos del pensamiento van a entrar tanto en la imaginación, los sentidos, el tema de la emisión de los juicios, los distintos tipos de ideas que nosotros podemos tener y demás puntos que va desarrollando ya a medida que avanza Descartes con su texto. Bueno, esta cuestión de postular un Dios que puede ser un Dios engañador o esta idea que uno tiene de Dios en tanto soberanamente bueno, no puede ser Dios quien engañe porque engañar o falsear las cosas lleva a tener una idea del error y en un ser perfecto eso no puede ser concebido. Para esto va a tener que postular también la idea de un genio maligno en el cual va a suponer, Descartes no va a considerar que no, en una de las objeciones nosotros lo hemos repasado, no es que él considera que no tiene cuerpo, sino que se va a suponer sin cuerpo y que realmente lo único que puede tener un conocimiento claro y distinto es que es una cosa que piensa. Dicho esto, habíamos pasado a la segunda meditación donde hace toda una recapitulación y dice, bueno, no soy algo, negamos el cuerpo y los sentidos, pero no negamos que seamos algo. De hecho, dice, no me he persuadido también de que yo no era, ciertamente no, dice, no, me he persuadido y si yo he pensado, pienso, dudo, soy algo, ¿no? Entonces ahí afirma, ¿no? El Je suis, j'existe, la proposición yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera cada vez que la pronuncio, que la concibe en mi espíritu, y nosotros explicamos en toda la segunda meditación la diferencia ontológica y la crítica de Heidegger a la metafísica como Seinsvergessenheit, ¿no? Como la metafísica como historia, un olvido del ser donde ya hay una recapitulación a partir de la pregunta por el TST y el TON, qué es y lo que es, las cosas que existen, el ta, hay una
problema ahí ya con la palabra en griego que puede significar lo entitativo de un ente o el ser del ente, aquello que hace que un ente sea y que por tanto no recaiga en un no ente o en un no ser. Bueno, todo eso ya lo explicamos. Entonces dice, bueno, ¿soy algo? Sí, soy. Je suis, j'existe. ¿Qué soy? Una cosa que piensa. Bueno, ¿qué es una cosa que piensa? Y soy en tanto pienso, y una cosa que piensa es decir, y tampoco explica, ¿no? Dice, bueno, soy un espíritu, un entendimiento, una razón, ahí como un uso ahí indiferente todavía en Descartes, que nosotros dijimos a medida que vaya avanzando la filosofía moderna, esos conceptos van a ir tomando distintas características, ¿no? ¿Y qué es una cosa que piensa? Dice que duda, que entiende, que asegura, que niega, que quiere, que imagina, que siente. Hay una crítica también a la imaginación. Y bueno, comenzamos nosotros con la tercera meditación. Ya saben que pueden apoyar el contenido del canal adquiriendo mi libro, que es El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Heidegger, y también Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche. Ambos libros y otros más que no están promocionados acá, están los links en la descripción del video o entran por la plataforma de Mercado Libre o de Amazon, ponen Lucas Aldonati y van a aparecer los distintos libros y ayudan muchísimo, por supuesto, el contenido del canal. Ya saben, lo pueden tener en formato físico o digital de la manera que quieran. Y si no, simplemente compartiendo, comentando, suscribiéndose al canal. Me ayudan muchísimo a seguir creciendo en esta comunidad. Pero bueno, no solamente me ayudan a mí, sino que se llevan un libro, en este caso el lugar de Nietzsche, por ejemplo, en los cuadernos negros de Heidegger. Es un texto con cartas que me envió el doctor von Hermann, con un prefacio del doctor Francesco Alfieri, también colabora gente de México, así que me parece interesante, obviamente, que puedan tenerlo. Bien, habíamos dicho que la tercera meditación comenzaba con el problema del solipsismo, esta idea de superar el solipsismo, o sea, la pregunta, ¿no? Hay algo, yo sé que soy, que existo, que soy una cosa que piensa, sé que es una cosa que piensa, pero tengo que salir de mí también, o sea, un montón de ideas, imágenes, representaciones que yo me hago, ¿de dónde las saco, no? Es decir, son ideas nacidas conmigo, son ideas que provienen de fuera por medio de los sentidos y que pasan a mi facultad de conocer. Y que además yo tengo esa facultad de imaginar y entonces mezclo ese contenido o, en todo caso, yo lo creo, ¿no? Con esta cuestión también de la imaginación. Los distintos modos de pensar, y bueno, él también obtiene esa regla general que todo lo que sea claro y distinto va a ser, por tanto, verdadero. Pero hay que demostrar entonces de manera clara y distinta que existe algo más. Sigue, ¿no? Con esta cuestión del engaño como recurso y dice, bueno, engáñeme quien pueda, pero mientras yo piense, voy a hacer y que dos y tres juntos sean más o menos que cinco y que un cuadrado tenga cuatro lados, que me engañen todo lo que quieran, pero hay conocimientos, sobre todo de la geometría y la aritmética, que no se pueden reemplazar. Él se preguntaba, bueno, esta cuestión, ¿no? ¿Hay un Dios? Sí, hay un Dios, y si hay un Dios, es engañador con esta idea de la postulación de no solamente el genio maligno, sino un Dios que quiere engañar. Entonces dice, bueno, que dividir los pensamientos en ciertos géneros y dice, bueno, yo tengo pensamientos que son las ideas, las afecciones y después esta cuestión de emitir juicios. Tanto las ideas como las afecciones o voluntades no son ni verdaderas ni falsas, son. En cambio, los juicios, como yo emito juicios sobre algo que se supone que es externo a mí, es decir, sobre un objeto, digo, este libro, esto es un libro, o digo, este libro es blanco y con azul, ese juicio puede ser verdadero o falso, ¿no? Y yo, este conocimiento puede inducir error. Algo que nosotros remarco, que ya lo había mencionado antes, la cuestión del solipsismo y esta cuestión del subjetivismo que se afirma a partir de la filosofía de Descartes pasa lo siguiente. Con el conocimiento que yo tengo supuestamente de las cosas que están fuera de mí, termina pasando lo siguiente. eh, no importa si yo tengo en todo caso un conocimiento verdadero, claro y distinto de algo que esté fuera de mí,
sino que en la medida en que yo tengo o me genero, me creo una idea sobre algo que supongo que está fuera, es decir, sobre este libro, no importa si tengo un conocimiento claro y distinto de este libro, pero sí que en la medida que lo estoy pensando, que lo estoy tratando de concebir, me estoy afirmando mi existencia. Entonces, lo que está afuera me afirma a mí. Eso es interesante también tener en cuenta de la filosofía de Descartes. Bueno, hay una clasificación también de las ideas y esta cuestión, ¿no? Algunas nacieron conmigo. Nosotros dijimos que Descartes, anticipando un poco la jugada, va a decir que por la perfección que implica la infinitud, la supremacía, eh, lo todopoderoso y todas las características con las cuales va comprendiendo o adjudicando eh, a la idea de Dios, Descartes va a decir que es una idea innata, es una idea que nace con nosotros por naturaleza, que no es algo extraño ni que venga de afuera y tampoco es algo que nosotros podamos hacer o inventar, como la idea de una sirena, un hipogrifo, un unicornio, porque es tan superior a nosotros que esa idea inevitablemente tendría que haber sido puesta en nosotros por ese ser supremo. Bueno, él tiene esta concepción también de idea de la naturaleza, de estas denominadas ideas innatas, que refieren a a esta cuestión, ¿no? Dice, ¿no? ¿Por qué tengo ideas que parecen provenir de algunos objetos que están fuera de mí? ¿Cuáles son las razones que me obligan a creer las semejantes a esos objetos? Y dice, hay razones que me lo enseña la naturaleza y esta naturaleza se entendía por una inclinación que nosotros tenemos. Ahora bien, la mera inclinación no es una idea clara y distinta porque las inclinaciones nos llevan tanto a los vicios como a las virtudes, nos inclinan tanto a lo bueno como a lo malo y por tanto no podemos seguir esas inclinaciones para distinguir lo verdadero de lo falso. Pero bueno, lo que va a explicar también por el razonamiento de causa y efecto, siguiendo esta inclinación y esta idea de naturaleza, porque Dios es una idea innata, lo va a explicar a partir de la causa y efecto, siguiendo un lenguaje aristotélico escolástico. Hasta ahora, creer que hay cosas fuera de mí diferentes de mi ser muestran una impulsión cívica y temeraria. Realmente no conozco si hay algo fuera de mí. Hay ideas que existen fuera de mí y las ideas se toman como modos de pensar. No entre ellas, si las tomamos como modo de pensar, no hay entre ellas ninguna diferencia o desigualdad, pero si se la considera como imágenes, suelen ser muy diferentes una de otras. Entonces, ahí aparece la idea de Dios soberano, ¿no? Em, y empieza a pensar imágenes que tengan en sí más realidad objetiva, una realidad por sí misma, desprendida de la, podemos decir, de la necesidad o de la causa de algo externo a ella misma. Eh, Y acá, ¿no? En esta idea soberana también en esta idea del Dios soberano, dice, concibo un Dios soberano, eterno, infinito, inmutable, omnisciente, todopoderoso y creador universal de todas las cosas que hay fuera de él. Aquella, digo, tiene ciertamente en sí más realidad objetiva, o sea, teniendo todas esas caracterizaciones, la idea de Dios tiene una realidad en sí misma y que está completamente desprendida de mí, de mi existencia, que no depende ni de mi existencia ni de ninguna otra, sino que es causa de sí. Me parece que ahí también estábamos echando un poco de vocabulario espinosista, pero bueno, va a haber esa tendencia después, aquellas mediante las cuales me son representadas las sustancias finitas. Y acá hay que resaltar, y nosotros lo mencionamos el video pasado, que la caracterización de Dios con el infinito es la única concepción no aristotélico escolástica, sino que Dios asociado a un concepto matemático, es decir, esta enumeración infinita y espacio infinito que abarcaría Dios, es una atribución del propio Descartes y que ya obviamente entremezcla o va superando ese lenguaje escolástico y lo va llevando, conduciendo a un nuevo modo de comprender o de hacer filosofía, ¿no?
En esta idea también de causa y efecto, yo mencionaba esa frase de Boesio de ex nihilo nihil fit, ¿no? Donde debe haber tanta realidad en la causa eficiente y total como en su efecto, y que por tanto nada podría provenir de la nada, y a menos que algo tenga la misma fuerza y poder para crearse a sí mismo, ¿no? Que después Schelling en el concepto de yo, sí, ¿no? De yo absoluto, este donde aparece, ¿no? Es el ponente que se pone constantemente, que se afirma constantemente a sí mismo, ¿no? Más allá de después ser creador. Este, mm, y dice, no, bueno, por ejemplo, el calor, si yo siento calor o tengo la idea de recibir calor, es porque hay algo que me lo está generando y que yo sufro ese efecto del calor porque hay una causa de ello. Lo mismo que para que se lleve a cabo, no sé, una piedra de cuarzo, a esa piedra hubo distintas causas, elementos que van a conformar y que van a llevar a que la piedra sea en acto. Eh, pero también, ¿no? Esta cuestión de una suerte de comprensión mecanicista que se va a postular hacia el final de la obra es esto, ¿no? De cómo distintos elementos van a formar un objeto. em, y esa suma de partes, ¿no? Mecanicista que no tiene que ver con la concepción orgánica que después va a tener, por ejemplo, Kant en la crítica del juicio, en esa cuestión de lo teleológico y esa mirada sobre la naturaleza, sino acá es una naturaleza mecanicista. Em, y bueno, ningún efecto va a ser mucho más perfecto que la causa. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Y tiene que haber una primera causa, en el sentido de un primer motor inmóvil que genere toda una suerte de movimiento, porque si no nos extenderíamos siempre haríamos un progreso al infinito entre causas y efectos, causa y efecto, causa y efecto. Si no, bueno, tiene que haber un patrón, un original, que sea la primera causa absoluta de todo y que no le anteceda ninguna causa y que sea causa de sí. Por eso mencionaba esa cuestión antes, ¿no? Y bueno, esta cuestión, ¿no? Vamos a pasar concretamente a lo que tiene que ver ya con la demostración de la idea de Dios por principio de causalidad. Ya veníamos anticipando esta cuestión de la causa y efecto, y esta vendría a ser el segundo video, la segunda parte de la tercera meditación metafísica. Les recuerdo, por supuesto, nuevamente, rapidito, cortito al pie, que pueden adquirir mis libros, El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Heidegger y Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche, en formato físico o digital, y realmente, se los digo, realmente me ayudan un montón. Al menos en formato digital, si lo pueden adquirir, me ayuda muchísimo. Bueno, lo que dice, ¿no? Esta tercera meditación que afirma que Dios existe, ¿no? Eh, dice así, el título, lo tengo acá, acerca de Dios que existe, sí. Demostrar a Dios a priori, ¿no? Una ruptura con la escolástica, lo único por considerar que no haya podido provenir de mí mismo esta idea de ese Dios soberano. Con el nombre de Dios se entiende una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, todopoderosa, y por la que yo mismo y todas las demás cosas existen. Si es verdad que hay algunas que existen, han sido creadas y producidas. De vuelta, repetimos, ¿no? Esa importancia de la caracterización de Dios como algo infinito, que es una atribución puesta por Descartes, y en esta idea ya casi yo diría órfico-pitagórica, que después va obviamente a marcar el camino, el rumbo de la filosofía moderna, con esta mirada, intentar comprender el mundo a partir de las matemáticas, la geometría, etcétera, ¿no? Son ventajas tan grandes y eminentes que me persuado que la idea que tengo de ellas eh, haya podido originarse solo en mí. No haya podido originarse solo en mí esta cuestión, ¿no?
A ver cómo puse la cita acá, porque esta cuestión, ¿no? Son ventajas tan grandes y eminentes que me persuado que la idea que tengo de ellas no, para mí sería no haya podido. Tercera meditación, acá estamos. Voy a leer el pasaje completo. Dice así. mm, Ahora bien, dice, estas ventajas son tan grandes y tan eminentes que cuanto más atentamente las considero, menos me persuado, ¿no? Quería que tengo ellas haya podido originarse en mí, menos me persuado, ahí tengo que arreglar esa cita, menos me persuado necesariamente de que la idea que tengo de ellas puede originarse solo en mí. No se originan en mí. Difícilmente se originan en mí. ¿Cómo se va a originar en mí esta cuestión de eternidad cuando yo soy completamente temporal, de algo inmutable cuando yo cambio todo el tiempo, de algo independiente cuando yo tengo dependencia constante, de algo omnisciente cuando yo tengo un conocimiento precario, cuando ignoro tantas cosas, de todopoderoso cuando veo mi límite constantemente y mi finitud, ¿no? Dice, entonces, ¿cómo puedo yo concebir ventajas tan grandes y tan eminentes? Entonces dice, y por consiguiente, de todo lo que he dicho antes, es preciso concluir necesariamente que Dios existe, porque es Dios el que pone estas ideas. O es a partir de que existe Dios que yo puedo alcanzar a concebir estas ideas. Porque aunque la idea de sustancia está en mí por el mismo hecho de que soy, o sea, Dios en tanto sustancia, la piedra en tanto sustancia, el teléfono en tanto sustancia, yo, cuerpo humano en tanto sustancia, etcétera. Aunque la idea de sustancia esté en mí por el mismo hecho de que soy una sustancia y el alma una sustancia, sin embargo, yo, que soy un ser finito, no tendría la idea de una sustancia infinita si no hubiera sido puesta en mí por alguna sustancia que fuera verdaderamente infinita. Volvemos a esta cuestión de causa y efecto. Yo no podría concebir semejante perfección si en la causa de esa idea no fuera igual o más perfecta que ese resultado. El resultado de mi concepción de la idea de Dios, que yo pueda llegar a pensar a Dios de tal modo, es porque hay una causa mucho igual o mucho mayor, mucho más perfecta que esa idea que yo tengo. Ap- Hasta podríamos decir así, apenas tenemos este vocabulario y esta forma para poder pensar semejante eh, perfección. ¿De quién obtengo yo mi existencia? ¿No? Se pregunta en todo caso. No, bueno, soy una cosa que piensa, que es una cosa que piensa, que niega, que afirma, que duda, que siente, que imagina. ¿Y de dónde vengo? ¿De dónde provengo? ¿No? Y bueno, explica de mis padres y esta cuestión de la materia y demás, pero bueno, entonces vamos a seguir así hasta el infinito también. No, dice, ¿no? Si yo fuera independiente de todo lo demás, si fuese yo mismo el autor de mi ser, en verdad no dudaría de nada. Si yo mismo sería mi propio creador, ¿no? Dice, no concebiría más, es como un narrador omnisciente de una novela, es el que lo sabe todo. No concebe, esta cuestión, ¿no? Casi que comparte ahí con el autor, con el creador, eh, todo el dato y la información que se maneja en ese mundo, ¿no? No concebiría más deseos y en fin no me faltaría ninguna perfección porque me hubiera dado a mí mismo todas aquellas de las que tengo en mí alguna idea y sería así Dios. Si fuera mi propio autor, nada de lo que me falta sería difícil de adquirir, pues nada hay más difícil que salir de la nada.
Es decir, ninguna cuestión sería más difícil de crear y de adquirir que mi propia existencia. Si me di la vida, si me di la existencia a mí mismo, tranquilamente me puedo dar el conocimiento de cualquier cosa, ¿no? Es como que Dios agarraría así al estilo de Morfeo con Neo en Matrix, donde entran ahí se enchufan y bueno, ¿qué datos necesitabas? Tuc, 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 con la máquina, ahí ya te carga, ya manejas distintas habilidades y listo, con un programa. Mi existencia que yo haya sido no se sigue que deba ser ahora. Esta cuestión, ¿no? De la finitud. Bueno, porque yo pensé y tengo esta temporalización de los distintos pensamientos que yo haya sido, no sé si a qué iba a ser ahora. Ahí hay una dependencia después de toda esta infinitud y de toda eh, este conocimiento a partir, y toda esta cuestión de la existencia a partir de la concepción de la soberanía de Dios como creador, como causa primera, ¿no? El origen de la idea, ¿no? Y esto, ¿no? No puede haber progreso al infinito. Tiene que haber esto que mencionábamos, un original, un patrón primero, que sea la causa de todo. Y a partir de esa perfección, que en todo caso se vaya desperfeccionando distintos efectos, ¿no? Origen y existencia de sí. Dios tiene la virtud de ser y existir por sí, poseer actualmente todas las perfecciones cuyas ideas concibe. Como que a Dios no puede faltarle nada y mucho menos puede faltarle la existencia, porque si no existiera ya sería imperfecto. Y Dios no puede depender de otro porque habría algo más allá de Dios y sería más perfecto que Dios. Esto después Schelling, yo no quiero hacer mucha mezcla acá, pero esto en la sociedad del mundo de Schelling, ojo, porque no sé si no antes, estoy pensando en las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, pero aseguro que en la sociedad del mundo ya ahí hay un problema, ¿no? Eh, y Heidegger lo retoma también con esta idea del fundamento, el fundamento en Dios, que no es Dios, etcétera. Habría que revisarlo de vuelta ahí. En algún punto también, ¿no? Veníamos avanzando con Schelling y yo dije, no, vamos un poco para atrás para comprender mejor también esos autores, ¿no? Para meternos con la cuestión del idealismo alemán. Ahora, hago un paréntesis y digo, queremos ver esta cuestión metafísica de Descartes, la metafísica de Aristóteles y Spinoza para volver ahí a ese punto de Schelling donde lo dejamos, ¿no? Para que se entienda mejor esa idea del yo. El origen de la idea externa, no la ha recibido los sentidos, no es una creación o ficción, eh, porque no está en mi poder añadir o quitar nada, es una idea innata, ¿no? Al igual que la idea de mí, nació conmigo la idea de Dios. Que Dios al crearme haya puesto esta idea en mí. Es cierto que me haya podido crear a su imagen y semejanza. Y cierra acá, ¿no? Con esta cuestión importante. Eh, yo a Dios no lo consigo por medio de los sentidos, no es una creación que yo haya podido crear algo más perfecto, sino que es una idea que nace conmigo. Que Dios al crearme pone esa idea en mí. Y que Dios me crea a su imagen y semejanza. Y pasa lo siguiente, ¿no? En esta finitud mía, en mi vivencia de la finitud, y en esa concepción de la idea del infinito pasa lo siguiente, dice, cuando reflexiono sobre mí, no solo conozco que soy una cosa imperfecta, incompleta y dependiente de otro, que tiende y aspira sin cesar a algo mejor y mayor de lo que soy, sino que conozco también, al mismo tiempo, que aquel de quien dependo posee en sí todas esas grandes cosas a las que aspiro y cuyas ideas encuentro en mí, no de manera indefinida y solo en potencia, sino que goza de ellas en efecto, actual e infinitamente, y que es así Dios. En la medida en que yo me voy conociendo a mí mismo y me veo en esa imperfección, en esa incompletitud, en esa dependencia, y que sin embargo tengo esas inclinaciones hacia el perfeccionamiento,
Dios es perfeccionamiento en acto. Y eso es lo que de alguna manera también nos distancia, ¿no? Aunque mi conocimiento se aumente más y más, sin embargo, no dejo de concebir que Él no podría ser actualmente infinito, puesto que nunca llegará a un grado tan alto de perfección que ya no sea capaz de adquirir algún incremento mayor. Yo siempre, en esta cuestión, ¿no? De heideggeriana, incluso de esta incompletitud de nuestro ser, ¿no? El ser, el Dasein, es abierto y siempre incompleto en la medida en que es, ¿no? En que está arrojado. Ahora, esta idea de ser para la muerte, justamente hay una terminación, una completitud de nuestro ser, en tanto que ya dejamos de estar arrojados en el mundo, abiertos y dispuestos, obviamente, a conocernos y perfeccionarnos, ¿no? En cambio, Dios lo consigo actualmente infinito en tan alto grado que nada se puede añadir a la soberana perfección que posee. Ya es perfecto en acto, ¿no? Y en fin, comprendo muy bien que el ser objetivo de una idea no puede ser producido por un ser que existe solo en potencia. O sea, yo lo consigo objetivamente, y esa idea de ser objetivo, eh, realmente no puede venir de algo que está en potencia, sino que tiene que ser en acto. No puede ser producido por un ser que existe solo en potencia, que hablando con propiedad no es nada, sino solo por un ser formal o actual. Eh, Así que, bueno, con esto queda explicada la parte de esta cuestión de la demostración de la idea de Dios por principio de causalidad. Después en la meditación número 5 nos faltará entonces el argumento ontológico de la existencia de Dios. Y la próxima semana vamos a ir con la cuarta meditación, que es mucho más breve, y ya después entramos en el último tramo justamente de estas meditaciones metafísicas. Me parece que es un curso, una serie de lecciones bastante interesantes para tener en cuenta, para seguir pensando. Obviamente, todos los dudas, comentarios, objeciones que tengan en contra de la filosofía de Descartes me la hacen saber y en la medida de lo posible le vamos a buscar algún tipo de respuesta. Dicho esto, les mando un saludo, espero que tengan muy buena semana y nos estamos viendo en un video más acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.